El 23 de marzo de 2020, con todo el mundo en cuarentena, la Policía de Tránsito de Colombia incautó una camioneta con un enorme arsenal de guerra en la Ciénaga, Barranquilla, destinado a Venezuela. Posteriormente capturaron al mercenario Rubén Darío Fernández Figuera, alias Búho, mientras intentaba ingresar a Venezuela por la frontera colombiana. Autoridades ofrecieron partes de su confesión, y junto a Robert Colina, alias Pantera, Juvenal Sequea Torres, alias Tigre, y Félix Mata, alias José, lideraban 3 grupos armados entrenados en Colombia para derrocar a Nicolás Maduro. Todos estarían bajo el mando de otro militar desertor derivado en mercenario, Cliver Alcalá Cordones. Todos seguían las indicaciones para cumplir con un contrato firmado recientemente con el diputado Juan Guaidó y Estados Unidos para por fin, de una vez por todas, ahora sí, esta vez sí, derrocar a Nicolás Maduro e imponer su democrático gobierno de transición sin elecciones o con elecciones, pero sin chavismo. Baja el telón, sube el telón. Tras este tipo de explicación con detalle de los procedimientos, el escepticismo siempre reina entre quien esté decidido a no considerar posible cualquier acusación hacia el sector más extremista de la oposición. Pero al tiempo, los hechos otorgan la razón. La madrugada del 3 de mayo, los habitantes de Macuto, en el estado La Guaira, escucharon descargas de balas, y aunque intentaron grabar lo que sucedía, la explicación llegaría a las 7:35 de la mañana. Se difundieron fotos y videos de una incursión militar de corte religioso, mercenario y paramilitar, denominada Operación Gedeón, que contaba con lanchas rápidas, amplio arsenal de guerra y camionetas negras blindadas y armadas que evocan a los despliegues terroristas del Daesh. En la reyerta fue capturado un agente de la DEA y murieron 8 mercenarios, entre ellos el capitán desertor Robert Colina, alias Pantera. Esta función, como toda obra, tiene protagonistas, actores, actrices de reparto y tramoyeros, aunque no lo acepte quien espera aún guerras de primera y segunda generación o se niegue a creer con las pruebas enfrente. ¿Y quién puso el dinero? Uno de los detenidos reveló el origen del financiamiento de la operación: el narcotráfico. La DEA, con nombre y apellido, colocó al servicio de esta operación a la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, propiedad del mercenario Jordan Goudreau. Goudreau anteriormente inyectó terror en Irak y Afganistán, y ahora pone la logística para hacerlo en Venezuela. Antes de todo esto, el 2 de mayo, el medio internacional AP ya publicaba que Goudreau, junto a Cliver Alcalá, pretendían inyectar el terror a Venezuela por distintos frentes. Si todavía se duda de esta información, el plan y el contrato con Juan Guaidó lo reveló el mismo Goudreau en una entrevista a Patricia Poleo, donde asegura que la incursión se da por un incumplimiento del pago de $212 millones de Juan Guaidó a su corporación para la liberación de Venezuela, como si Simón Bolívar en su momento hubiera recibido oro por gestar y alcanzar la independencia. Aún así, con todo lo que se robó de la ayuda humanitaria, de monómeros y de Citgo, y aún con el espaldarazo de Trump, Guaidó no cumplió, y aunque negó su participación, la verdad de otro de sus planes fallidos se reveló. That we'll be ready to start the whole thing. Okay. Are there any questions, Mr. President? Concerns? I know. A lot of concerns, but we will do it the right thing for our country, and we are in Guaidó, sin llegar a ser presidente, ya recibió su golpe de estado por parte de los mismos mercenarios que contrató. Y así el 4 de mayo Venezuela detendría una segunda incursión marítima. El FAES, la FAM, pescadores organizados y el sargento segundo de la milicia bolivariana Henry Liendo capturaron a 8 mercenarios en Chuao, estado Aragua. Y aunque algunos piensen que la estratagema es un montaje por parte del gobierno, entre los capturados en flagrancia destacan 2 estadounidenses acreditados como veteranos del ejército y el para nada chavista Josnar Adolfo Baduel Oyoque, hijo del exgeneral Raúl Isaías Baduel. Para el analista Tilio Borón, con las incursiones en Macuto y en Chuao, Estados Unidos testió la capacidad de respuesta de la FAM, su cohesión frente a los invasores y su eventual vulnerabilidad ante la tentación que despierta la millonaria recompensa por cabezas ofrecida por Washington. Todo con la 4ª flota de Estados Unidos patrullando el Mar Caribe para disque desarticular redes del narcotráfico. Para Borón, la maniobra es la representación perfecta del accionar de un Estado canalla,
Es decir, un país que viola sistemáticamente la legalidad internacional y al hacerlo pone en peligro la paz mundial al licitar una invasión tercerizada. Y lo hace aún con un verdadero enemigo, dejando más de 69.000 muertos y 30 millones de desempleados en su territorio, el COVID-19. Para la pésima gestión de la pandemia, Trump tiene a Mike Pence, pero para la vergonzosa gestión ofensiva contra Venezuela, tiene a Abrams y su experiencia en armar escuadrones de la muerte en naciones centroamericanas. Volviendo al punto de las recompensas, que parecen ser el real objetivo en común, los mercenarios fallaron y tras ser detenidos en ambas incursiones, son la mayor fuente de información. American soldier, what will be your reaction if irregular forces entered in your country in order to assassinate the president? I wouldn't like it. Right. That would probably mean more war. En cuanto a Cliver Alcalá, él ya se aseguró su resguardo. Los muertos y los presos, otros serán. Con todo esto, ¿alguien recuerda esta aseveración? Hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado, está a la vanguardia del golpe de Estado. Da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. En estas violentas incursiones de la oposición por Twitter, unos se jactan de ser parte del plan, pero como es habitual, de los fracasos nadie se hace responsable. Estoy absolutamente asqueado al punto de la náusea por la manera como la falsa oposición, con Juan Guaidó a la cabeza, han manejado el tema de la Operación Gedeón. Es evidente que este grupo de militares venezolanos, de patriotas, emprendieron una acción alentados e inspirados por un grupo de políticos farsantes, oportunistas, que luego los han dejado solos. La manera como el gobierno de Juan Guaidó se quiere lavar las manos con este tema es absolutamente repugnante. Tras el balance de la Operación Gedeón, queda un comando pendiente por ejecutar su asalto, y el gobierno de Colombia es llamado a interpelación por su participación. Nunca antes se había actuado con mayor descaro y mayor subestimación del pueblo venezolano. Y en cuanto a los servidores internos, vale preguntarse, ¿cuándo existirán objetivos loables que les unan? ¿Cuándo tendrán algo más que intereses? Y sobre todo, ¿cuánto más lejos puede estar cualquier levantamiento militar sediento de revancha y promoción de guerra civil de esos, de aquel, por ahora, que ha unido a población y gobierno durante 2 generaciones? ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Comandante!